Una de las cosas que obviamente sucedió esta semana es que tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica, y es obvio que nosotros como iglesia o como pastor, no es nuestro papel, no es mi papel hablar de política, ni mucho menos. Es obvio que tengo mis opiniones, pero no es el momento para hablar de eso. Pero lo único que quiero decir es esto, y esto que estoy por comentarles se aplica alrededor del mundo entero, porque inclusive dentro de 4 meses, y muchos de ustedes saben esto, dentro de 4 meses estamos en noviembre, básicamente ya a mitad de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Dios mediante, para mediados de marzo nos llegan como 17 a 20 alemanes que vienen a hacer un campamento de fútbol, soccer para el tiempo de Spring Break aquí con nosotros. Entonces, pensar en estos hermanos que vienen a servir, lo han hecho ya por varios años. Quiero que piensen conmigo en esto, de que ellos vienen de un país y de una cultura, de un contexto donde literalmente ellos van como unos 50, 60 años adelante que nosotros en cuestión de secularismo. La mente secular es simplemente, esto es una mente secular. La mente secular es el tipo de mente o de persona que toma decisiones sin considerar o que van en contra de la palabra de Dios. Es una mente secular. Es simplemente decisiones tomadas que no considera o inclusive ignora, y si acaso las conoce, no le importa, ¿sí? Y toma decisiones en la vida, económicas, matrimonio, crianza de hijos, trabajo, política, lo que sea. Una mente secular simplemente va en una disyuntiva, va en dirección opuesta a la palabra de Dios. Entonces, estas naciones se les ha caracterizado eso por mucho tiempo. Inclusive lo que ustedes han escuchado de mí anteriormente es que la prueba más grande que tenemos a nivel global, a nivel mundo, no nada más en Estados Unidos, a nivel mundo, con respecto a los ataques terroristas, es que por primera vez encontramos hasta cierta manera una fuerza o un avance de este movimiento tan radical y tan grande que es el terrorismo, tristemente a través de una religión o a través del Islam, de los musulmanes. Pero el reto es que ellos, su estrategia tiene que ver con una teología, con un concepto de lo que Dios es para ellos. Entonces, imagínate, ellos vienen atacando con un concepto literalmente religioso a culturas que no tienen religión. Entonces hay una disyuntiva muy grande, porque el reto de estas naciones ya no es tanto militar, aunque sí lo es militar, ya no es tanto en cuestión de fuerzas de protección, aunque sí existe ese factor, pero es literalmente un concepto religioso, de que ellos creen realmente que lo que están haciendo, están evangelizando el mundo con su doctrina o con su religión, porque parte de lo que ellos creen es el matar o el ejecutar a toda persona que no es parte de su creencia. Entonces, esto es importante porque líderes del mundo, líderes de las naciones están tratando de figurar qué hacer al respecto. Inclusive ustedes recordarán que uno de los temas controversiales durante las elecciones, que ya pasaron las elecciones, fue precisamente el tema de la seguridad del país o el terrorismo, y algunos de nuestros candidatos que estaban corriendo para la presidencia rehúsan usar el término ataques terroristas. ¿Se dieron cuenta de ello? Y parte de ello es porque estamos en una generación, y aquí es donde va el secularismo, somos una generación que no queremos ofender a nadie, que no podemos hablar de valores absolutos, que no podemos decir esto es correcto, esto es incorrecto, e inclusive, lo han escuchado de mí anteriormente, hoy en día el único pecado es decir que hay pecado. Porque realmente, si eso te hace feliz, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que estoy hablando es importante por lo siguiente. Acaban de ver el video de Insanity of God, la locura de Dios. El video, la película sale a finales del mes. Les recomiendo que la compren, que la vean. Recomiendo que la compartan. Recomiendo que traigan personas en su escuela dominical o en su casa o familia, y literalmente la vean por lo siguiente. Porque estamos en un tiempo, acabamos de abrir un capítulo nuevo, que cada 4 años lo hacemos con la persona que queda como presidente, un capítulo nuevo donde el secularismo va a prevalecer y va a crecer y va a continuar creciendo. ¿Sí me explico? La mente sin una perspectiva bíblica va a continuar creciendo. ¿Qué implica ello? Que hombres y mujeres en esta nación, incluyéndolos a ustedes, incluyéndome a mí, incluyendo a nuestros hijos, a los muchachos que vieron aquí al frente cantar, que son básicamente nuestros hijos, y hablar de los hijos de ellos y hablar de los hijos de ellos, y los hijos de ellos van a encontrarse, nos vamos a encontrar en los próximos 4 años y lo que viene por delante, forzados a lidiar con 2 tipos de preguntas que la iglesia perseguida, la película que estamos anunciando, la iglesia perseguida ha tenido que confrontar. Como nación la hemos confrontado también, pero otra vez, no quiero entrar en detalles ni política en ese sentido, pero aquí está donde vamos por los próximos minutos. Y esto es lo que nos ayuda el libro de Santiago. La primera pregunta que tenemos que lidiar con ella, o
saber o procesar y asumir esta realidad es que la mente secular, los gobiernos seculares, que nosotros somos uno de ellos ya, estamos lejos de ser una nación que abrace el evangelio, estamos lejos de ser una nación que estemos practicando verdades bíblicas, lejos, y no va a mejorar la situación, no va a mejorar, ¿sí? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es lo que creemos? ¿Qué son nuestras convicciones? El martes pasado nos acercamos a las urnas para votar y literalmente ver la lista de los candidatos. El que escogimos, o si nos abstuvimos de votar, tuvo que ver con lo que creemos. ¿Me explico? Eventualmente mi voto refleja lo que creo. La manera en que trato a mi esposa tiene que ver con lo que creo. La manera en que lidio con finanzas, como soltero, la manera en que tengo novia o no tengo novia, o me caso o no me caso, tiene que ver con lo que creemos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que, o la cultura nos va a forzar a lidiar, es: ¿qué creemos? What do you believe? Esa es la primera pregunta. Eso tiene que ver para nosotros, y hemos abrazado a través del libro de Santiago, por eso hemos usado estas ilustraciones aquí. Eso tiene que ver con que nosotros creemos, o no solamente hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero lo que nosotros creemos literalmente es la fe de Cristo. No es suficiente decir yo creo en Cristo. Es importante que digamos yo tengo la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque típicamente la fe la hacemos algo muy... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Algo no concreto, algo muy simplemente como misterioso, de que decimos: es que todos tenemos fe, tú tienes fe, él tiene fe, e inclusive ¿quién eres tú para cuestionar mi fe? ¿Sí me explico? O sea, ¿quién eres tú para lo que yo creo? No, se trata de esto, de que la fe está bien definida. La fe es como la oración, la fe es como muchas cosas que hemos dicho, de que en un momento dado, tanto la fe como en este caso hemos hablado de Santiago en la sabiduría no es simplemente tener la habilidad de tomar decisiones buenas o sabias. La sabiduría no es simplemente dejar de ser un necio o un tonto. ¿Qué hemos dicho con Santiago? La sabiduría es una persona y su nombre es Cristo. Entonces, hablar de fe no se trata nada más de decir es que yo creo en Dios. La fe literalmente es, de acuerdo a Santiago, es la fe de Cristo, no es nada más fe en Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Es una persona, es literalmente la fe de una persona puesta en mí. Entonces, cuando pensamos en el término ¿qué es lo que creemos? Navegar una cultura, estar en un salón de clase con maestros, con amigos que constantemente me van a retar a que yo diga o exprese ¿qué es lo que creo? La respuesta no es simplemente decir yo creo en Dios, como todos. La respuesta es decir yo tengo la fe no solamente en Cristo, pero tengo la fe de Cristo. Es la primera pregunta. Segunda pregunta, y aquí es donde se complica un poquito más el asunto. El mundo en que vivimos está demandando ahora, el capítulo que estamos abriendo a nivel de gobierno, 4 años nos quedan por navegar con este nuevo presidente, independientemente si estamos de acuerdo con él o no, es esta la pregunta. No solamente qué es lo que creemos, la segunda pregunta es esto: ¿por qué lo creemos? It's not just what you believe, but it's why you believe it. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué? ¿Por qué no te conformas nada más en decir yo creo o he puesto mi fe en Cristo, pero ahora la meta es tener la fe de Cristo? Y esto es lo que estamos hablando. Cuando yo expreso, cuando yo tomo una decisión en mi trabajo, en mi matrimonio, cuando yo en mis finanzas, y digo no solamente es que creo o tengo la fe en Cristo, pero la fe de Cristo, esta fe de Cristo ahora lo que produce van a ser las obras o la acción o la conducta de Cristo. Entonces, esto responde a ¿qué es lo que creo? Yo creo lo que Cristo creó, o lo que Él ha creído. Y yo ahora, esta es la razón por qué creo. Y entonces mi estilo de vida es la explicación de lo que creo. Esa es la razón por qué en otro contexto ya me hubiera divorciado. Por eso es que no me divorcio. Esta es la razón por qué en otras circunstancias no lo hubiera perdonado, ahora lo perdono. ¿Sí me explico? Entonces, es la fe de Cristo y ahora es la conducta de Cristo. El libro de Santiago ha estado escrito y manifestándonos esta disyuntiva que espero que la podamos hablar por un momento, y es la disyuntiva de que aparentemente, ahora que estamos en la parte número 9, que espero que saquen sus Biblias y su hojita, dentro del boletín está una hojita, en la conversación número 9, que es donde estamos, había una disyuntiva. De tal manera que la iglesia en este tiempo, porque es una iglesia que está viviendo lo que el video nos muestra de persecución y de confusión y de tragedias, han creado un divorcio en decir yo creo en Dios, pero mis acciones no tienen mucho que ver con ello. Inclusive la semana pasada, si ustedes recuerdan, y antepasada, estábamos en ese estira y afloja de cómo había judíos con dinero, de mucha influencia, que abusaban a los judíos que eran pobres.
y hacían mucha diferencia entre ricos y pobres. Sí, la semana pasada hablamos acerca de lo que pasa cuando alguien anota, sí, con la pelota de fútbol americano y anota en la portería y dijimos touchdown. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Santiago la semana pasada? La iglesia pensaba que era esto y Santiago dice not good. No es cierto, no han anotado. Y explicamos eso, qué es lo que eso decía la semana pasada, hablando de obras y de fe. Entonces, esta mañana lo que estamos haciendo es que estamos tratando de entender este concepto de que en el mundo en que vivimos va a demandar ambos. De tal manera que Santiago inicia en el versículo número 18. Si tienen ahí una Biblia, observen lo que dice. Sin embargo, después de que les expliqué la semana pasada que ustedes piensan que es bueno, y Santiago estaba diciendo no es bueno, no anotaste, piensas que anotaste, piensas que todo está bien. No está la cosa bien. Dice, alguien de ustedes, o muchos de ustedes han de decir, tú tienes, ¿qué cosa? Tú tienes fe. Y otros van a decir, yo tengo, o tú tienes obras. En otras palabras, lo que está pasando en la iglesia es que están creando una separación. Y el propósito de esta mañana es de hacerlo una sola experiencia. ¿Por qué? Porque lo voy a decir una vez más. Estamos en una cultura donde va a demandar que digamos o expresamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces la respuesta a esas preguntas tiene que ver con el casamiento de lo que hemos divorciado. Entonces después de ello dice, pues bien, muéstrame, vean lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe a través de ¿qué? A través de mi conducta. Tú me vas a mostrar tu fe sin las obras, lo cual implica, esto es lo que va a implicar, y ahorita me voy a adelantar a la película, pero está diciendo esto, fe sin obras no es fe, es lo que está diciendo, no es fe. Y él está diciendo, yo te voy a mostrar la verdadera fe, porque la fe produce obras, es lo que está diciendo. Entonces, una vez más, piensen en lo que está sucediendo hoy en día. Y otra vez, no estoy aquí para hablar de política, pero tengo que usar esto como una ilustración para que podamos entender lo que está pasando. Hoy en día tenemos legalmente, porque el pueblo votó, porque los votos se contaron, porque ya se cerró el asunto, legalmente tenemos un nuevo presidente. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Querramos o no querramos, nos guste, nos sorprenda, independientemente o estemos celebrando, independientemente. Esa es la pregunta que la mayoría de la gente está haciendo con el nuevo presidente, especialmente porque es una persona que no tiene trasfondo en la política, ¿verdad? La mayoría de los candidatos que corren o que están tratando de ser presidentes son gobernadores, son senadores, tienen tiempo en la política. Y por primera vez tengo la impresión de que escogimos a uno o elegimos a uno que no trae trasfondo. Entonces la pregunta ahora es esta. Legalmente sé que él es el presidente. La pregunta es, ¿tiene la capacidad de gobernar nuestro país? No porque sea una persona o lo que sea, otra vez, eso no tiene nada que ver con el individuo, es simplemente que no tiene la experiencia. ¿Sí me explico? Es la pregunta que estamos esperanzados. Inclusive cuando hablo de la legalidad de su posición, como iglesia respetamos la posición, ¿no es cierto? Como iglesia, como cristianos, somos llamados a orar por nuestros gobernantes. Entonces, no tenemos opción, tenemos que orar por él, tenemos que orar por la nación. Eso es lo que hacemos y es lo que somos llamados a hacer. Pero observen lo que está sucediendo aquí. Lo que no podemos hacer, y espero que no sea el caso para los próximos 4 años, es que legalmente tengamos a un líder, pero que tengamos una persona incapaz de gobernar. Eso va a ser muy trágico, ¿verdad? Va a ser muy trágico, va a ser muy doloroso. Inclusive ahorita tenemos una situación donde parte de la elección de este hombre, tengo la impresión que nos fuimos al, ¿cómo dice el dicho? Vale más bueno conocido que malo por conocer. Nos lanzamos al riesgo de poner a alguien que no trae trayectoria o contexto en la política. Es lo que hicimos. Entonces, estamos esperanzados a que sea una persona capaz de hacer el trabajo. El problema que está enfrentando Santiago con la iglesia es exactamente lo mismo. Mucha gente legalmente era cristiana. ¿Qué implica ello? Que en la teología de Pablo, hablando en el libro de Romanos, lo que hemos hablado por mucho tiempo en esta iglesia, es que legalmente cuando la persona pone su confianza en Cristo Jesús, legalmente tiene que haber un agente forense. No puede ser tu misma habilidad. Alguien de fuera tiene que venir a crear ese intercambio donde tú pones tu pecado en la cruz de Jesús, su sacrificio y su resurrección es puesto en ti, la justicia de Cristo es puesta en ti, que te hace ser una nueva persona. Eso es la legalidad de tu salvación. Entonces muchos ahorita de los que estamos aquí, muchos ya lo hicimos, algunos todavía no lo hemos hecho. Legalmente, delante del trono de Dios,
Tiene que haber una transición o una transferencia de nuestro pecado a la justicia de Cristo y transferirse a través por medio de la fe. Entonces, el problema con muchos cristianos en este tiempo es que legalmente eran cristianos. El problema es que no estaban viviendo vidas capaces de ser cristianos. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer esta mañana es lo siguiente. Si cuando nosotros tenemos la fe de Cristo, pero no está produciendo las obras de Cristo, tenemos una legalidad que nos aferramos a ella y la tratamos como si fuera una póliza de seguro. Que decimos esto, es lo que decimos sin decir. Decimos, ok, a los 15 años acepté a Cristo. He vivido como que si no hay Dios y no existe Dios, pero cuando yo muera a los 82 años de edad, yo sé que tendré un culto fúnebre donde vamos a asegurar que la persona está ¿dónde? En el cielo. Eso es tomar la salvación por la cuestión legal. Por la cuestión de capacidad es entender que cuando yo entregué mi vida a Cristo a los 14 años y hubo una transacción legal ante la presencia de Dios, ahora esa transacción está reflejada, es lo que se decía en Santiago, está reflejada en la manera en que vivo en las obras. De tal manera que cuando yo llego a estar puesto en un ataúd, y les he dicho anteriormente, pero ven los escalones cómo esta sección se mueve, la quitamos esa sección, porque aquí es donde cabe aproximadamente, a menos que seas de 7 pies o 7 pies y algo de estatura, pero aquí cabe un ataúd. Cuando pongamos lo que queda de tu cuerpo, los restos de tu cuerpo aquí, sí, espero que nadie se haga la pregunta y diga, bueno, realmente, porque yo recuerdo que él iba a la iglesia, pero como a los 20 años dejó de ir y nunca lo volvimos a ver. Nunca fue a la iglesia, pero él aceptó a Cristo en un campamento de jóvenes. ¿Sí me explico? ¿Ven lo que está pasando con esa disyuntiva, con esa separación de legalidad con capacidad? Sí, una vez más, a nivel de presidencia, esperamos que sea el caso. Tenemos legalmente un presidente, esperamos en el Señor y oramos para que tenga la capacidad de gobernarnos. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Pasa exactamente lo mismo. Santiago está diciendo en el versículo número 18, está diciendo, si ustedes dicen que tienen fe, algunos dicen que tienen obras, si algunos quieren pensar en la legalidad del asunto y otros en la capacidad del asunto. Sí, parte de lo que estamos escribiendo esta mañana es el versículo número 19, porque aquí es donde entra esta disyuntiva a unirla. Dice, ¿tú crees que hay un, qué cosa? ¿Qué es lo que crees? Sí, en la cultura Santiago, siendo el judío, es medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, medio hermano de Jesús. Sí, él era judío. ¿Qué implica? Que el judaísmo, por cientos de años, uno de sus distintivos, una de las cosas que los hizo judíos, a diferencia de las naciones, que entre paréntesis, acuérdense, la audiencia de Santiago es una audiencia, son judíos, especialmente en su mayoría son judíos, que han sido esparcidos o han sido expatriados, forzados a ir a otras naciones. ¿Qué implica ello? Que muchos de los judíos han entrado a culturas, como estamos nosotros hoy en día entrando en una nueva etapa, nuevas mentalidades, nuevas filosofías, están entrando a culturas diferentes, donde la característica de esas culturas forenses o foráneas son el politeísmo, múltiples dioses. Entonces Santiago está diciendo, ustedes toman la legalidad de que creen en el monoteísmo, en un solo Dios, de lo cual dice Santiago, les voy a dar un like en Facebook. Por lo que creen, qué bueno que lo creen. Pero hay un problema. ¿Quién más lo cree? ¿Quién más lo cree? ¿Sí ven lo que está pasando? Estamos, otra vez, la disyuntiva de esto, por favor escuchen, esto es extremadamente importante. La disyuntiva de la fe de Cristo con las obras de Cristo, véanme tantito. Divorciar la fe de Cristo en mí con las obras de Cristo en mí, literalmente crea una actitud o un ambiente demoníaco. Es satanismo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Es cuando los evangelios hablan y dice, a él le hubiera sido mejor, por ser piedra de tropiezo, haberse amarrado, ¿qué cosa? Una piedra de molino al cuello y lanzarse ¿a dónde? Porque tenemos una generación en la cual estamos creando hijos, o una generación de líderes en el gobierno que profesamos fe en Cristo, pero nuestras decisiones no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver con la persona de Cristo. Y dice él, hey, los demonios también lo creen y también tiemblan. De tal manera que dice Santiago, eres un necio. Observen el lenguaje de Santiago, es lo opuesto a ser sabio, ¿verdad? Hemos hablado de la sabiduría. Entonces está diciendo literalmente, eres un incrédulo, no eres hijo de Dios. Porque dijimos que sabiduría es una persona, su nombre es Cristo. Entonces un necio es alguien que no conoce a Jesús. Dice, eres un necio, porque vean lo que dice. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es, qué cosa?
Sí, esta palabra estéril es una palabra muy personal para muchos de ustedes. Para mí lo es. Yo soy el mayor de 3 y mis 2 hermanas han, en su peregrinar de matrimonio y como mujeres, han batallado en concebir. Algunos de ustedes es la historia de ustedes. Algunos de ustedes son los hijos que son el milagro de Dios porque sus mamás no debieron de haber concebido por problemas de esterilidad. Lo que está diciendo Santiago es que cada vez que hacemos esto, literalmente tienes un impedimento, creas una barrera en la cual es anormal. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Es una anormalidad que tú profeses fe, que tú profeses la fe de Jesús y no produzcas las obras de Jesús. Pero una vez más, escuchen esto, una vez más. En el contexto de la iglesia perseguida, en el contexto de una cultura que constantemente nos va a estar persiguiendo, esta experiencia va a ser demandada. Esto va a ser demandado de todos nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que demos una respuesta a lo que creemos y expliquemos por qué lo creemos. Y desde ahorita se los digo, no hay mejor respuesta que nuestro estilo de vida, basado en lo que está diciendo Santiago. De tal manera que esta mañana quiero que piensen en la definición de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el punto de la historia no es tanto la fe que tenemos, pero es ¿qué cosa? ¿Qué es el punto de la historia? Sí, personas que hemos divorciado nuestra fe con nuestras obras, lo hacemos simplemente para enfatizar o defender lo que creemos. Para aferrarnos a que somos cristianos, a que somos una nación cristiana, a que simplemente porque voy a la iglesia tiene que irme bien, a que simplemente porque mis hijos no andan en drogas y no se ponen tatuajes deben de ser buenos. Sí, eso no es lo que está diciendo la Biblia. El punto de la fe de Cristo manifestada a través de las obras de Cristo en la tierra, ¿sí? Similitud a Cristo en la tierra, lo que produce no es más fe. ¿Qué produce? Produce un incremento del objeto de mi fe. Eso es lo que produce. Al final de la historia, la razón por qué yo reconozco que los demonios también creen y tiemblan, a diferencia de mi persona, ¿sí? No es tanto de que yo tengo todo esto figurado o sé cómo va a terminar la historia. Ese es el punto de la historia. El punto de la historia es que independientemente que suceda, independientemente qué pase con este gobierno, con las naciones, con la economía, independientemente, ¿cuál es el punto? De que aun cuando vaya a través del valle de sombra y de muerte, Salmo 23, ¿qué dice? Sí, aquí está la parte que olvidamos. ¿Quién es el que guió a la persona a través del valle de a través del valle de sombra y de muerte? Acuérdense cómo inicia el Salmo 23. Jehová es ¿qué cosa? Eso implica que el que muchas veces nos guía a través del valle de sombra y de muerte, ¿quién es? Es el mismo pastor. Sí, muchos cometemos el error de pensar, si yo busco a Dios, Él nunca me va a llevar, no va a permitir que vaya a través del valle de sombra y de muerte. ¿Verdad? Es lo que pensamos. Inclusive por eso estamos aquí, porque estamos cansados de estar a través del valle de sombra, atravesando valles de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una vida sin... Sí, escuchen lo que estoy diciendo. El punto de la historia no es tanto que tanto creo en Dios. Eso es importante. Y qué bueno que creemos en Dios. El punto de la historia no es tanto lo mucho que oro. Y eso es importante. La pregunta es, ¿cuándo atravesamos el conflicto de estas iglesias en el video? Cuando nos movemos hacia una cultura completamente secular. Cuando estamos abrazando o viendo una nación moviéndose en dirección opuesta a los principios bíblicos. La pregunta no es si la nación va a cambiar. La pregunta no es si este nuevo presidente nos va a ayudar. Esa es la pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta? Es que independientemente que suceda, ¿qué tan grande va a ser la proyección, la manifestación, porque yo estoy en este lugar del objeto de mi fe? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque lo que mis hijos necesitan no es una mejor nación, y ojalá mejore la nación. Lo que mis hijos necesitan no es una mejor educación, y ojalá tengamos una educación. Lo que mis hijos necesitan no es mejores padres. Necesitan ver el objeto de la fe de los padres. Necesitan ver a Dios incrementar en medio de un mundo que no reconoce que hay Dios. Sí, Santiago nos lleva a una experiencia muy difícil de procesar porque no hacemos justicia a la Biblia. Dice, ¿no fue declarado justo? ¿Quién? Es el padre de ellos. Es el héroe de la película. Sí, Abraham. El cual, si los judíos fueran a una urna para votar, votarían por Abraham todo el tiempo, porque él es el padre de los judíos, el padre de la nación, el padre de la fe. Y diría, ¿no fue él declarado justo por lo que hizo
cuando ¿qué? ¿Qué es lo que le hizo declararse justo? Cuando él ofreció sobre el altar ¿a quién? Si les acabo de explicar acerca de mis hermanas que han batallado para tener familia por sus problemas de lo que dijimos hace rato de la fe, cuando la fe es estéril, el problema de la esterilidad. Entonces imagínense el contexto de Abraham con su esposa Sara, ya de edad avanzada. Sara, su problema es esterilidad, y literalmente yo me puedo imaginar a Sara como madre, ¿sí? Protectora, ya grande de edad, con su bebé, con su hijo. Cuando escucha esto, cuando escucha a Abraham de Dios, Sara pudo haber dicho: ¿por qué no ofreces a Ismael, que es el otro hijo tuyo, de la otra mujer, de la egipcia? Pero es el hijo de la promesa, Isaac. Y dice la Biblia, no fue precisamente la justicia de Dios, el hecho de que adoptó la fe de Cristo, que produjo las obras de Cristo. No es precisamente Dios dándole la habilidad a Abraham de manifestar lo que Dios eventualmente va a hacer a través de su propio hijo llamado Jesús en un futuro. Sí, de tal manera que termine diciendo, ¿ya lo ves? Versículo 22. Si su fe, la fe de Abraham y sus obras, ¿qué es lo que pasó con la fe y con la obra, con Abraham? ¿Trabajaron qué? Actuaron conjuntamente. De tal manera que su fe llegó a la ¿qué cosa? ¿A dónde le llevó la fe? ¿Sí? Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de similitud a Cristo. Una vez más, el propósito de la fe y el propósito en sus acciones no es evadir el valle de sombra y de muerte. El propósito no es poner a Dios en una situación donde le digamos, como ya me estoy portando bien, más vale que me bendigas. No es el decir, Señor, yo por eso no voté por él, así es que tú te haces responsable del nuevo presidente. Si ese no es el punto. El punto es perfección. ¿Qué significa ello? Que ahora, por lo que he creído y por mis acciones, que es el producto de lo que he creído, sí, la vida del perfecto, su nombre es Cristo, sale a flote a través de lo que pienso, a través de lo que digo, a través de lo que siento, a través de cómo vivo. ¿Sí? Entonces dice, en conjunto dieron a luz esa perfección, de tal manera que fue a través de las obras que Él hizo. Si el contexto de esta conversación esta mañana, antes de orar, es simplemente entender esto. Es simplemente entender esto. Que así como vemos a Abraham ser declarado justo delante de Dios, esa justicia fue dada a Abraham a través de la fe. Aquí empezó todo, la fe, lo hizo justo y empezó una relación de pacto. Verme tantito. Un pacto entre Abraham y Dios. Abraham, siendo un ingrato, y siendo como nosotros, toma ese pacto y duerme con una sierva o con una egipcia y produce a un hijo llamado Ismael. No era el hijo del pacto en su misericordia, porque Dios es un Dios de pactos, y Él no rompe los pactos. Le da una segunda oportunidad y ahora produce a un hijo llamado Isaac. Entonces, en el contexto de pacto con Dios, viene Isaac. Entre Isaac y Abraham hay un pacto. Entre Isaac y sus futuros hijos, tanto Esaú como Jacob, hay otro pacto. Y este pacto va moviéndose de tal manera que eventualmente a través de una virgen, el pacto sale a flote y produce a un ser llamado Jesús. Y Jesús es literalmente el conector, es la persona que nos lleva a restaurar el pacto entre el hombre y Dios. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Sí, el trabajo de la fe con las obras, la fe de Cristo en mí, con las obras de Cristo en mí, es simplemente para crear o fomentar o incrementar el objeto de mi fe manifestado en pactos. De tal manera que yo no necesito hijos que se porten bien simplemente. Yo necesito hijos que literalmente abracen un pacto con Dios que se refleje en su conducta. Entonces muchos de nuestros hijos hoy en día no necesitan oración, necesitan salvación. Empezando con los míos. ¿Por qué? Porque al parecer, y como hijos de pastor, que tengo 3, son hijos de pastor, el riesgo es exactamente lo opuesto. De que aquellos que son buenos niños, se portan bien, honor roll, y les gustan los deportes, eventualmente pueden caer en el error, mis hijos, a pensar que su moralidad es lo que los va a salvar. ¿No es cierto? El hecho de que no sean malos niños, el hecho de que no tengan, como luego decimos, cola que les pisen. ¿Sí me explico?
Entonces cuidemos, porque esa es la división que había en la iglesia. De tal manera que esta mañana quiero que simplemente piensen en una relación de pacto. Es donde nos lleva esto. Can we get the lights, please, guys? Es una relación de pacto. Esta relación de pacto acentúa una verdad que es eterna, y es donde quiero que esta mañana simplemente terminemos hablando. La relación de pacto siempre hace esto. Vean por favor la pantalla, o vean sus Biblias. Bueno, ya no, porque apagan la luz, pero vean la pantalla. Esta relación de pacto hace que se cumpla. ¿Qué cosa? Que se cumple. Una de las cosas que tenemos que recordarle a nuestro nuevo presidente, a la nación de Estados Unidos, a las naciones del mundo, es que la escritura se va a cumplir. ¿Sí o no? La palabra de Dios se va a cumplir. De tal manera que nuestro nuevo presidente, tú como padre, tú como futura esposa, tú como hijo, tú vas a cumplir la palabra de Dios. Pero en las palabras de los grandes autores y de los padres de la iglesia, tenemos dos opciones esta mañana de cómo cumplir la escritura. Podemos ser Judas o podemos ser Juan, el discípulo amado, porque ambos cumplieron la escritura. Mi recomendación es que la hagamos como el discípulo amado, ¿no es cierto? Porque Judas no traicionó a Jesús, sí lo traicionó, pero fue parte del plan de Dios. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Entonces, cumplir la escritura va a suceder en tu vida y en mi vida. Dios no está en el cielo diciendo, ay, pues ojalá agarre la onda, porque ya tiene 23 años y todavía no se le ve el chavo que está echando raíces. Ojalá, ahora que yo sé que casi se divorciaron, ojalá ahora sí. No, ese no es Dios. Dios sabe lo que está permitiendo o lo que está haciendo. Pero el punto aquí, observen cómo se cumple la escritura. Se cumple porque Abraham creyó. Y porque Abraham fue el hombre que creyó en Dios, que adoptó la fe de Cristo cuando era estéril su esposa, cuando eran avanzados de edad y creyeron la promesa, es que le fue contado a él como justicia. De tal manera que fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Esta mañana puedes tú ser parte del cumplimiento de la escritura como amigo de Dios, o vas a ser parte del cumplimiento de la escritura como enemigo de Dios. La escritura se va a cumplir. Lo único que estoy invitándoles es que seamos amigos de Dios porque adoptamos la fe de Cristo manifestada a través de las obras de Cristo. Y dice, ¿cómo pueden ver a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe? Escuchen esto. Somos salvos a través de la fe, pero no somos salvos a través de una fe que está sola. Somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Tiene que estar acompañada. Y la compañía de esta fe es difícil de procesarla, porque observen el ejemplo que hace Santiago, que literalmente es un revés, así una cachetada a esos judíos grandísima. Y les recuerda su propia historia, les recuerda su propia trayectoria, les recuerda que no fue alguien que era prostituta, era alguien que estaba ejerciendo el oficio. No era alguien que eventualmente se encontró con Cristo y su vida cambió y dejó la profesión de prostituta. La Biblia dice en el libro de Josué que esta mujer llamada Rahab es la mujer que literalmente siendo no judía, está dispuesta a creer en Dios. El mensaje de los espías, ¿recuerdan la historia? Los espías le dan el mensaje y ella, ¿qué hace ella? Cree el mensaje. Y basado en lo que creyó, ¿qué es lo que hizo? Actuó. ¿Y qué hizo? Hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Esta mujer no era judía, al parecer tuvo más fe que los mismos judíos, porque 2.7 millones salieron de Egipto para la tierra prometida y no le creyeron a Dios. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto, construyeron un becerro ¿de qué? ¿Qué hicieron? No le creyeron. ¿Sí me explico? No le creyeron, pensaron que eran algo especial simplemente por su conducta, pero les faltaba una transformación del corazón. Esta mujer, no judía, cananita, no judía, prostituta, cree en Dios, actúa de tal manera que, si ustedes recuerdan las genealogías tanto de Mateo, especialmente Lucas menciona a esta mujer porque esta mujer eventualmente es parte de la línea y de la familia ¿de quién? De Cristo. Vean lo que está pasando. Un contraste entre el padre de la nación, no solamente con alguien fuera de la nación o de la raza, pero mujer. Y no solamente mujer. ¿Qué clase de mujer? ¿Qué clase de mujer?
¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Está dándonos un ejemplo extremo, porque esta mañana yo sé que muchos de nosotros estamos batallando para procesar esto. Yo sé que muchos de nosotros queremos creer y no podemos creer. Deseamos creer y hemos batallado en creer. Muchos necesitamos literalmente procesar esto y hacernos hacia atrás un ratito, un momento, para procesar lo que nos han enseñado, porque a lo mejor por primera vez estoy escuchando el mensaje de Dios completo en su totalidad, en lugar de divorciar lo que creo y mis obras. Tal vez acabo de describir a nuestros hijos o a nuestros nietos que por mucho tiempo hemos creído que son salvos y realmente no son salvos. Y hemos estado literalmente pensando que todo lo que necesitan es tiempo para que maduren. No, necesitan arrepentimiento como esta mujer. Porque cuando esta mujer se arrepiente y cree y actúa, el perdón de Dios se manifiesta de tal manera que Santiago simplemente dice, pues como el cuerpo sin el espíritu. ¿Qué le pasa al cuerpo sin espíritu? Este fin de semana me tocó estar en un funeral. Y les recordé en el funeral que lo que estaba en la caja no era la persona, es lo que contenía la persona. La persona ya se había ido. Para cuando el doctor dijo fallecido, para cuando el doctor declara a la persona fallecido y toca sus signos vitales, la persona ya se había ido. Porque la persona nada más está contenida en este cuerpo, ¿no es cierto? Porque somos un espíritu. Y dice Santiago, cuando el cuerpo no tiene espíritu, ¿está qué? Está muerto. No es que haya dejado de ser cuerpo. Entonces lo que estaba tendido ahí en la funeraria es parte de la persona. Pero vean cómo termina. La fe sin obras, ¿qué es lo que pasa? La fe sin obras es funny money. ¿Recuerdan eso de la semana pasada? Porque ninguno de ustedes trabajaría ni fueran a sus trabajos para que les pagaran así. Ustedes quieren dinero. Y les dije, esto que está aquí es dinero de Belarus. El problema es que aquí no lo podemos usar. Mucha de nuestra fe, esa es la fe que tenemos. Es fe que no ayuda. ¿Por qué? Porque está basada en lo que creo, está basada en lo que yo pienso, está basada en que Dios nunca me va a llevar por el valle de sombra y de muerte. Lean el Salmo 23 una vez más. Quien conduce a la persona a través del valle de sombra de muerte es el pastor. ¿Quién es el pastor? Jehová es mi pastor. La promesa es que nada me va a faltar. La promesa nunca fue, no me va a llevar a través del valle de sombra de muerte. ¿Se dan cuenta? La invitación esta mañana es de que entendamos que la fe de Cristo con las obras de Cristo producen algo hermoso. Mis hermanas a través de los años han batallado para concebir. Mis hermanas tristemente han tenido que enterrar bebés por sus complicaciones de embarazo. Pero Dios mediante, en 2 semanas tendremos la oportunidad de juntarnos una vez más como familia. Y yo traigo mis 3 hijos. Mi hermana, la del medio, Marta, trae a su niño. Y mi hermana, la menor, Laura, trae a su niña. Porque algo hermoso sucede en la concepción de la vida. ¿No es cierto? Algo hermoso sucede. Algo trascendental cuando tienes en tus manos, en tus brazos, vida. Vida. La fe de Cristo con las obras de Cristo produce vida.